Cuando invocamos los derechos humanos estamos invocando una declaración con gran fuerza moral, una declaración que está reconocida en los derechos internos de todos los estados, de los tratados internacionales y que cada vez va ganando un respaldo creciente. En la ciudad de Medellín, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos garantiza que todos los ciudadanos tengan esa respuesta durante las 24 horas en defensa y protección de todas sus garantías constitucionales y los derechos humanos. La Personería de Medellín ha sido esa institución que ha creado esta unidad y hoy justamente queremos hablar de ese impacto desde 2005 hasta 2010 y cómo la ciudadanía se ha beneficiado de ella. Saludamos entonces a las personas que nos están acompañando en directo y por supuesto invitamos a todos los televidentes con línea abierta para que participen, para que los saluden, para que nos pregunten en el 263-5376. Este es un ejercicio de democracia y saludamos entonces también al doctor Luis Bernardo Vélez, vicepresidente del Consejo Municipal, quien fue el proponente precisamente en 2005 para que esta unidad existiera. Muchas gracias, concejal, por estar con nosotros. Bueno, feliz noche a los televidentes, a todos y a todas, y a Sandra, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la personera delegada de Derechos Humanos, ella es la directora de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, la doctora Ana Patricia Aristizábal, que nos va a contar sobre cómo ha sido ese cambio de modelo y esa evolución que ella ha desarrollado en estos últimos meses. Buenas noches, Sandra, y buenas noches a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto nos acompaña el personero de Medellín, el doctor Jairo Herrán, quien ya ha estado con nosotros en algunos conversatorios y que ha sido partícipe, autor y ha acompañado, ha apoyado todo este proceso desde la creación de la Unidad Permanente de Derechos Humanos y ya es reconocido como todo un defensor de derechos humanos. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, Sandra. Un cordial saludo para todos los televidentes, para los amigos que nos acompañan esta noche en este programa y por supuesto aquí dispuestos a conversar sobre este tema bien importante para la ciudad. Desde hace varios años la Unidad Permanente de Derechos Humanos viene presentando el informe anual de derechos humanos que ha sido justamente reconocido no solo por organismos internacionales, por los organismos nacionales, sino que también es usado como material de consulta y es una legitimación de todo ese trabajo que realizan en la unidad. Y quiero saludar a Max Yuri Gil, quien es el coordinador de los investigadores de la Unidad Permanente. Max. Muy buenas noches, Sandra, muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos dispuestos a conversar con las personas que nos llamen y a resolver diferentes inquietudes sobre la unidad permanente y en específico sobre el informe. Muy bien, reiteramos entonces 263-5376 y solicitamos al máster que nos esté apoyando en el transcurso de este conversatorio con el banner para que los televidentes puedan tener la información permanente sobre la línea abierta. Ahora sí, comencemos entonces por contarle a los ciudadanos de qué se trata o cómo podemos definir la Unidad Permanente de Derechos Humanos. Sí, Sandra, pero sería importante también como mirar los antecedentes que hubo y que se sucedieron antes de la constitución de esta unidad. Yo creo que en eso podemos recordar y en esto Luis Bernardo, el vicepresidente del Consejo, con quien dimos todo ese trajín, todas esas actividades, todas esas gestiones para la creación de la UPDH, pues podrá complementar esta información. Pero yo creo que es importante señalar que cuando nosotros arribamos a la personería, particularmente el suscrito fue elegido por el Consejo de la Ciudad Personero a partir del año 2004, en la ciudad había un requerimiento muy fuerte, porque se necesitaba una dependencia que pudiera en tiempo real responder a todas esas necesidades frente a la garantía de la no vulneración de los derechos y frente a las amenazas que se cernían. Teníamos un periodo particularmente activo y teníamos muchas quejas en el tema de los derechos humanos y sentimos esa necesidad y nos empeñamos en llevar adelante poder realizar esto que posteriormente se transformó en una realidad que actualmente cuenta con mucho reconocimiento por parte de la ciudad y que ha desempeñado un papel muy importante. O sea que la podemos definir como una unidad que responde en tiempo real a la ciudadanía ante cualquier amenaza de vulneración. Y esa era la pregunta que seguía, donde íbamos a hablar sobre los antecedentes. Desde el año 2000, cuando nos conocimos por tareas de periodismo, el doctor Luis Bernardo Vélez estuvo muy atento a algunos temas puntuales que afectaban a ciertas poblaciones de la ciudadanía.
niños explotados sexualmente, mujeres en riesgo. Yo quisiera, doctor Luis Bernardo, que usted nos contara cómo surge esa necesidad de ir y presentar en el Consejo de Medellín esa propuesta para que existiese esa unidad. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer todo un reconocimiento a muchas personas. En particular, estamos hablando del año 2005, yo era presidente del Consejo en esa época, Jairo Herrán era el personero de la ciudad y el secretario de gobierno era el actual alcalde Alonso Salazar. Yo creo que ahí hubo también una voluntad muy grande y eso posibilitó que el doctor Alonso Salazar y en la alcaldía también de Sergio Fajardo pues posibilitaran unos recursos para que existiera una unidad permanente de derechos humanos en la ciudad que garantizara pues acompañar a las personas que venían reclamando sus derechos, en particular la gente más humilde de la ciudad. Yo creo que eso hay que contarlo porque llevamos 5 años y desde esa época uno lo que nota es que aumenta día a día el reconocimiento de la unidad, un reconocimiento favorable, pero también a veces preocupante de que existan muchas personas que recurren y que a diario van y aumentan el requerimiento del tema de derechos humanos. Yo digo que afortunadamente existe esta unidad permanente, afortunadamente existió la voluntad del personero Jairo Herrán, del alcalde actual Alonso Salazar, que era el secretario de gobierno, pero yo creo también que la ciudad viene reconociendo un trabajo muy importante. Pero y ahora es un tema, no voy a ampliar esta información, pero me parece que también nos tiene que preocupar, y esa es una discusión que hay que darla, de que siga aumentando ese requerimiento, porque entonces uno supone, hay una hipótesis, que la vulneración de los derechos, que la población tiene mucha demanda de sus derechos en temas de toda índole, el tema de desplazamiento, el tema de violencias sexuales, el tema de mujeres, el tema de niños, de niñas, que se les vulnera sus derechos. Y bueno, estamos hoy, diría yo, para no dañar tampoco la fiesta, creo que el reconocimiento mayor es a esas voluntades que han hecho posible que en la ciudad exista un espacio donde cualquier ciudadano o ciudadana pueda ir de noche, de día, un sábado, un lunes, a hablar, a desahogarse muchas veces, a contar sus inquietudes y sus problemas. A la doctora Ana Patricia Aristizábal, quien es actualmente la personera delegada para Derechos Humanos, la conocimos en el 2002, 2003, cuando estaba tan cruenta esa realidad en el oriente antioqueño y todos los días los titulares y las noticias tenían que ver con desplazamientos masivos. Ahora la tenemos como personera delegada de Derechos Humanos. ¿Y cómo ha sido ese empalme con la situación de la ciudad, sabiendo que traía ese antecedente, ese comparativo con el oriente? Usted entró a conocer la ciudad efectivamente, ¿cómo se la ha encontrado? Sí, bueno, pues yo antes de contestar tu pregunta sí quisiera, en mi calidad de defensora de derechos, no de personera delegada solamente, sino de defensora de derechos, pues hacer un reconocimiento a la Unidad Permanente de Derechos Humanos como una apuesta de ciudad, como una apuesta política que en su momento tuvo, o sigue, pero que en su momento tuvo la institucionalidad de la ciudad. Es muy importante que sea esta la primera ciudad en el país que apueste por los derechos humanos y que sea una voluntad política de su institucionalidad, y hablo de su consejo, de su administración municipal y de su personería, decidir apostar políticamente por los derechos humanos. Eso es un antecedente que a mí personalmente me sedujo profundamente para aceptarle al doctor Herrán iniciar en el cargo de personera delegada, que, como usted dice, yo me había ido desde hacía 13 años al oriente antioqueño a trabajar en mi región, porque yo nací allá. Lo que pasa es que pues la mayor parte de la vida la he pasado aquí en Medellín, pero volver a la ciudad, a reconocer la ciudad, a volver a mirarla, sobre todo teniendo el respaldo de esa apuesta política, pues fue una situación muy seductora. Y la verdad que me encontré con situaciones muy difíciles en los derechos humanos.